tengo que contestar por ello. Uno de los estrenos cinematográficos más esperados del año, este jueves, Downton Abbey, esa secuela de la serie que en 2010 se instaló en Netflix y todos seguimos con enorme interés y atención. Esa serie que mostró a la aristocracia británica a principios del siglo XX, la época eduardiana. ¿Cómo era la Gran Bretaña, la Inglaterra de esos años? Estamos con el doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford y profesor investigador de la Universidad de San Andrés, Roy Ora. Muchísimas gracias, Roy, por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero que llama la atención, ¿veías la serie Downton Abbey? Sí, la vi. Muy interesante, la vi en familia, ¿no? muy linda serie. ¿Cuánto grado de cercanía con la realidad de esos años tenía la Sí. serie según tu perspectiva? Sí. En términos Bueno, yo históricos? diría que primero es una muy buena serie. La Sí. reconstrucción histórica es fantástica. Ajá. Recorta un pedazo de la sociedad británica de ese momento, que es el mundo de la aristocracia, si querés, Sí. ¿no es cierto? Y yo diría, este es un tópico bastante trabajado en las últimas décadas, ¿no es cierto? Hay cierta nostalgia Ajá. en la sociedad británica, probablemente por ese momento de esplendor. Pienso en otros trabajos que ha mostrado un poco ese mundo. Sí. Ishiguro también escribió un libro fantástico, Lo que queda del día, ¿no es Claro, cierto? sí. Película también, ¿no? También Que se va al cine, película, sí, sí. sí. Una Así que hay película. mucho interés en ese periodo que yo creo que en esta serie está muy bien retratado, me parece a mí. ¿Qué es el periodo eduardiano? Bueno, periodo eduardiano es la primera década del siglo XX, es el momento en el que el hijo de la reina Victoria por fin llega al trono. Ajá. Se le hizo muy largo a ese hombre porque Victoria reinó más de 60 años, Claro. desde 1837 hasta 1901. Fue un reinado larguísimo y seguramente la última etapa, quizás la corte no tenía el brillo o la centralidad que comenzó a tener con un miembro de la nobleza de la nueva generación. Claro. ¿No es cierto? En un momento en el cual, hay que señalarlo, Gran Bretaña estaba en un lugar muy central en el mundo y esa aristocracia todavía tenía un peso extremadamente grande en la sociedad británica. ¿Qué tipo de lugar era ese? ¿Por qué tenía este gran lugar en Gran Bueno, Bretaña? yo diría, yo lo pensaría un poco en el largo plazo, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué caracteriza Inglaterra? ¿Qué la distingue en el mapa europeo? Primero, mucha continuidad institucional. No se vio afectada por los grandes cataclismos del siglo XIX asociados sobre todo al ciclo napoleónico. Sí. Emergió de ahí triunfante. Desde el siglo XVII hubo un poco de ruido, hubo una monarquía no muy fuerte, pero sí sobre todo un gobierno aristocrático cuyo foco estaba en el Parlamento, Sí. que ejercía un control muy grande sobre esa sociedad, ¿no es cierto? Cuando uno habla de una sociedad deferencial, el ejemplo inglés siempre viene a la mente. ¿Por qué? Porque es una sociedad en la cual esos grupos socialmente dominantes ejercen una influencia sobre estratos medios e inferiores Sí, sí. de la sociedad mucho más grande que en otras sociedades. Es una de las pocas Bien jerárquica y muy piramidal. jerárquica, no solo jerárquica, sino también la idea de sociedad diferencial ¿Qué quiere decir hace eso? referencia Ajá. al hecho de que los de abajo aceptan que están abajo. Ajá. Es decir, aceptan que los de arriba Claro. tienen un derecho a gobernar histórico, social, por distintas razones. Eso yo creo en Inglaterra fue mucho más lejos que en otros lugares, Claro. al punto de que a la izquierda inglesa le costó mucho armar un partido clasista. Claro. Y cuando lo armó, se llamó Partido Laborista, ¿no es cierto? Recién a comienzos del siglo XX. Claro. Que tenía una influencia muy grande, una influencia se armó sobre todo en torno a los sindicatos. Bueno, ¿cuándo llegó al gobierno la izquierda británica? La izquierda moderada de esa sociedad muy diferente hacia las jerarquías tradicionales. Recién 1945, 1946, claro. después de la derrota, de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, Churchill es derrotado y ahí llega el laborismo con un programa de cambio social muy ambicioso que creó el estado de bienestar británico. Claro. Hasta entonces
fue un paseo conservador Inglaterra. Me parece muy interesante esta descripción que haces porque uno en la serie lo que ve, y seguramente se trasladará a la película, es un juego de clases sociales, este mundo de la servidumbre que circula por el backstage de la vida de los señores y las señoras y señoritas de del gran castillo, ¿no? Sí, yo creo que lo que la serie retrata un poco es eso, ¿no es cierto? Es un lugar en el que las clases altas están muy seguras de su lugar. Eso no significa que los de abajo la estén pasando mal, porque los salarios ingleses, los salarios de los trabajadores ingleses eran los más altos de Europa y tenían sindicatos muy poderosos. Inclusive aquellos que se dedicaron al servicio de... Bueno, el servicio es una cosa especial, ¿no es cierto? Pero ahí estaba muy expandido también, sí, ¿no? enorme cantidad de servicio porque era parte de una sociedad donde esas clases altas muy poderosas, originariamente terratenientes, último tercio del siglo XIX, empieza a presionar un poco ahí la nueva riqueza, o riqueza que se va haciendo más urbana también. Hay varios juegos distintos. Están los sirvientes de la casa, están los señores y las señoras de la casa, pero también entra el heredero de la fortuna en este primer episodio de la primera temporada, que no es un miembro de esa familia, sino un abogado de las clases medias, que introduce otro sector social en juego, ¿no? Claro, es decir, hasta donde yo recuerdo, ¿no? Lo que la serie retrata es ese mundo aristocrático, que es un mundo en el que la fortuna está atada a un mayorazgo, ¿no es cierto? Y por algún azar uno de ellos fallece en el hundimiento del Titanic. Claro, el heredero natural, que era un varón, fallece. Ese desaparece y aparece un pariente lejano que no pertenece al mismo mundo social. Lleva su apellido. Claro, porque Roy, si recordás, Robert Crowley, que es el conde de la casa, tiene 3 hijas mujeres. 3 hijas, ninguna de ellas puede heredar. Claro, y ninguna puede heredar por esta condición de femenina. Exactamente. Tiene que ser varón el heredero. El título tiene que transmitirse a un varón, ¿no es cierto? Y era firme eso todavía. No había posibilidad de desafiar eso. Bueno, eso estaba... Él además en la serie lo había escrito así, había construido un testamento donde inevitablemente el sucesor, el que iba a, digamos así, a hacerse del título de conde de Gresham, no me acuerdo cómo se llamaba. Graham, una cosa así, no me acuerdo bien. Tenía que ser un varón, ¿no es cierto? Y eso lleva todo el patrimonio a una rama lateral que además es socialmente distinta, que tiene otros valores. Entonces ahí entra en juego esa distinción muy típica de ese periodo, del siglo XIX, entre los valores aristocráticos y los valores de lo que en la época se llamaba clase media, que nosotros, ¿cómo le decíamos a eso en general? Burguesía. Burguesía. Para nosotros clase media es otra cosa, ¿no es cierto? Porque nosotros no tenemos una aristocracia. Nuestro mundo, esa categoría no tiene ninguna significación. ¿Y la burguesía por qué se define? Porque ahí en el caso de este primo lejano, que como varón hereda toda esa fortuna y esa herencia, ese legado, es un abogado que ha construido su lugar en el mundo a partir de una profesión, de un título universitario, del trabajo. ¿Eso es la burguesía? Bueno, la burguesía es muchas cosas, ¿no es cierto? Bueno, a ver, el siglo XIX en Inglaterra y en gran medida en Europa es un siglo aristocrático. La idea de que el siglo XIX es un siglo de ascenso burgués es muy relativa. Eso realmente empieza cuando la Primera Guerra Mundial derrumba como un castillo de naipes prácticamente todas las coronas europeas. Se salvan solo unas pocas, en particular las ganadoras, pero entre Moscú y Berlín se caen todas, ¿no es cierto? Pero la británica queda consolidada. Por eso, curiosamente, no tan curiosamente, pero significativamente, la aristocracia británica logra imponerse a unas amenazas que vienen desde abajo, de las clases populares, pero también digamos, del mundo burgués, para compartir el mundo del poder, ¿no es cierto? Esto yo creo que tiene que ver en parte con que la sociedad británica es muy jerárquica, esto que de recién describíamos, pero a la vez es muy liberal. ¿En el sentido de que es una sociedad que logró combinar la preservación de los privilegios hereditarios de ese grupo social que tiene 500 o 700 años en algunos de sus exponentes, con oportunidades muy grandes para el ascenso social, para la movilidad, para hacer dinero, para triunfar en muchos campos de actividad, para gente que no tiene títulos. Pongo un ejemplo de eso. Cuando Karl Marx se tuvo que escapar de Alemania, perseguido por sus ideas socialistas, ¿a dónde se fue? Se instaló en Londres y ahí vivió muy cómodamente, escribió El Capital, iba todos los días a la biblioteca británica,
Y esa era como eso era parte de la legalidad que hacía compatible la existencia de un orden muy jerárquico, muy aristocrático, con esa monarquía muy legítima, incluso muy legítima para las clases populares, con una sociedad liberal en el sentido de que, digamos, de pocas trabas. El talento cognitivo tenía su lugar también. Exactamente, exactamente. Con restricciones importantes, ¿no es cierto? Es decir, los que eran católicos tenían restricciones para ocupar cargos públicos, la iglesia anglicana era un pedazo del sistema de poder, las universidades también tenían... estaban muy asociadas al privilegio aristocrático. Roy, hay un personaje que a mí me parece muy curioso en la serie, que es Cora Crowley, la mujer del conde, la condesa, que es hija de americanos, es una americana estadounidense, y aporta su fortuna al, de alguna manera, a la revitalización de este mayorazgo que traía Crowley, que estaba medio desvencijado. Exactamente. ¿Cómo juega los Estados Unidos en esa época y cuál era la relación entre estos nuevos ricos yanquis o americanos y esta aristocracia británica? Bueno, cuando uno mira las aristocracias europeas, claramente la inglesa es la más rica de todas. Está 3 escalones por encima de la alemana, de la francesa, de la española. Es decir, ningún miembro de la alta aristocracia británica iba a condescender a casarse con un miembro de la aristocracia continental, salvo por razones muy singulares, ¿no es cierto? Pero se casan entre ellos. ¿Europeo? Europea, sí. Se casan entre ellos. Están muy por arriba. Pero aquí se casa con una estadounidense. Bueno, claro, están muy por arriba respecto al continente, cuyas aristocracias han sido muy golpeadas en el siglo y medio anterior. Pero el fenómeno de la nueva riqueza americana del siglo XIX es de otra escala. Entonces, hay muchos aristócratas con problemas financieros, porque eso les pasa a todos, ¿no es cierto? O pasa en todos lados que hay problemas financieros. Si tienen que buscar una esposa que enderece las cuentas, es muy probable que la busquen del otro lado del Atlántico. Claro. Entonces acá esa mujer, Cora, ¿no es cierto? Sí. ¿No? Cora representa un tipo social. Claro. Y ese tipo social uno le puede poner apellidos. Vanderbilt. Claro, por ejemplo. Fortunas, claro. O Astor, que veían todavía esos ricos americanos, inmensamente ricos, de fortunas 5, 10, 15 veces más grandes que las fortunas inglesas grandes, veían todavía en Inglaterra una alta sociedad muchísimo más sofisticada, elaborada que la que podía existir en Nueva York. Claro, había aspiraciones de signo contrario que se anudaban. A punto tal, fíjate que un ejemplo bien ilustrativo de esto. ¿Quién tiene una madre americana? Un tipo que uno asocia con lo más central al mundo británico. Winston Churchill, recién lo mencionábamos, es hijo de una familia muy poderosa, poderosísima, descendiente de uno de los que ganó muchas batallas. Que tiene un castillo fantástico ahí cerca de Oxford. Y esa familia, un poco venida menos, Churchill es uno de los miembros de esa familia, pero su madre es americana. Se llama Jerome, la madre de Churchill, ¿no es cierto? Veremos el estreno de Downton Abbey el jueves en los cines con otros ojos, a partir de la descripción que nos has hecho, Roy. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.